La noche en Blue Radio, la nueva alternativa. Esta noche en Blue 4.0. Soy Alejandro Gaviria, quiero invitarlos cordialmente esta noche a las 9 de la noche a que conversemos en Blue 4.0 sobre este momento difícil que estamos viviendo como humanidad, sobre los desafíos del futuro y sobre mi último libro, Otro fin del mundo es posible. Allí los espero. Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio, la nueva alternativa. Esta noche en Blue 4.0. Soy Alejandro Gaviria, quiero invitarlos cordialmente esta noche a las 9 de la noche a que conversemos en Blue 4.0 sobre este momento difícil que estamos viviendo como humanidad, sobre los desafíos del futuro y sobre mi último libro, Otro fin del mundo es posible. Allí los espero. Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. Bueno, les cuento que Alejandro Gaviria es ingeniero civil y economista. Es el rector de la Universidad de los Andes. Desde agosto de 2019 dirigió el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe. Durante 6 años fue ministro de Salud y Protección Social del gobierno anterior. Es premio Simón Bolívar en 2009 a Mejor Columna de Opinión y premio Portafolio en 2010 al Mejor Docente Universitario. Autor de Alguien tiene que llevar la contraria, de Hoy es siempre todavía y siquiera tenemos las palabras. 3 libros extraordinarios que nos han puesto a pensar sobre la vida, sobre el mundo, sobre los sueños, sobre el futuro, sobre el presente. Y acaba de escribir durante estos 6 meses de pandemia, durante estos 6 meses de aislamiento obligatorio, Otro fin del mundo es posible. Y nos acompaña esta noche en Blue 4.0 a través de los diferentes diales de Blue Radio en todo el territorio colombiano, a través de bluradio.com, por supuesto, en el mundo, y a través de este Facebook Live que comenzamos a partir de este momento y al cual los invitamos a que nos acompañen y a que formulen sus preguntas con numeral Alejandro Gaviria en Blue 4.0. Alejandro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Mónica, a Juan David y a todos los oyentes, por supuesto. Qué gusto que nos acompañe. Y pues queremos comenzar, por supuesto, esta conversación con este libro que usted ha lanzado hace apenas unos días, que circula en prácticamente la mayoría de las grandes librerías de este país, sobre el cual se está conversando en medio de esta nueva normalidad que tenemos. Usted comenzó a escribir este libro en medio, permítame la expresión, del encierro. Lo vamos a leer en medio de esa nueva normalidad que tenemos. Y yo quisiera hacer una suerte de contexto, una aproximación, porque siento yo que usted sin quererlo nos pone a reflexionar sobre esto que estamos viviendo en este año tan atípico. Yo diría que sobre el valor de la vida o la cercanía con la muerte, de la cual usted también incluso habla en otras publicaciones, sobre las limitaciones de la medicina moderna, sobre cómo está en estos tiempos ese tema de la ideología y cómo están sacando provecho con la ideología. En fin, yo siento que es todo un inventario de emociones y de hechos que nos perfilan la vida, que nos llevan a ese punto exacto donde estamos en este momento. Sí, Juan Manuel, este libro nació casi por casualidad. Nació de... yo podría decir una curiosidad literaria. Yo me encontré una columna muy vieja escrita por Gabriel García Márquez cuando tenía 20 años, algo así, y escribió una columna que llamaba La Jirafa en un periódico de Cartagena, creo que era el Universal, donde él confunde 2 novelas de este escritor Aldous Huxley, y yo le seguí la pista de eso, y eso me llevó a este autor, me llevó a leerlo frenéticamente por allá el año pasado. Y antes de la pandemia, en el mes de diciembre y enero, yo finalizando mis vacaciones de diciembre, me senté con una libretica aquí en un café del lado y concebí lo que iba a ser el libro. Y estaba ahí como una idea para desarrollar de pronto este año o el año entrante, una de esas ideas que pueden quedar ahí para siempre, guardadas en una libreta y nunca materializarse. Pero vino la pandemia y el libro adquirió como un tono, adquirió un propósito, fue, dijéramos, materializándose. Empieza con una reflexión sobre la vida en general y después toca los temas que tú has mencionado, la salud pública, las sustancias psicoactivas, el progreso,
la educación, un poco este tribalismo y la capacidad destructora de las ideologías humanas. Esa idea que tenía Huxley, que yo trato de resumirla de la siguiente manera: el ser humano es un animal extraño, mata muchas veces más por saciedad ideológica que por hambre. Y termina con una experiencia personal de la que hablaremos seguramente más adelante. Así es, aquí hay varias anécdotas que yo creo que hay que traer a esta conversación, pero antes de que empecemos a entrar un poco en materia, porque casi que cada capítulo termina siendo una aventura, termina siendo un recorrido además por temas que nos duelen, que sentimos, que hacen parte de la cotidianidad, que nos impactan positiva o negativamente, si pudiera decirse, pero yo antes quiero detenerme justamente a esa inspiración que hay en el libro, y estoy hablando del filósofo británico, de Aldous Huxley, que usted denomina como un hombre de ideas o un ícono de la contracultura. Es más, le voy a pedir a mi equipo que por favor pongan una imagen, que es una portada de un disco de los Beatles, donde aparece Aldous Huxley, y quiero que la pongamos, aquí la estamos viendo, los que nos siguen en el Facebook Live pueden verla en este momento, porque eso demuestra que esa persona en la cual usted se inspira para construir todo este libro, pues era un ícono, y usted lo dice incluso un ícono de la contracultura, ¿no? Fue un ícono de la contracultura en los años 60. Él tuvo dos vidas distintas. Una primera vida en Inglaterra como una especie de intelectual, muy asociado con los círculos intelectuales y aristócratas británicos. En la Segunda Guerra Mundial, él va a Los Ángeles y se transforma en otra persona, en una especie de buscador espiritual. Y el énfasis de sus libros cambia. Y a finales de los años 50, después de unas experiencias personales, escribe un librito que se llama Las Puertas de la Percepción. Es un libro que después dio origen a el nombre de la banda The Doors. Y ese libro, escrito a finales de los años 50, se convierte en los años 60 en una especie de ícono cultural. Estamos hablando de la década de los 60, estamos hablando de ese rompimiento intergeneracional que ocurre en aquellos años. Tanto así que este aristócrata británico, este escritor más o menos conspicuo, esta persona seria, que había escrito esa novela un poco distópica, Un Mundo Feliz, que en el fondo puede interpretarse como una crítica al capitalismo que tiene cierta urgencia en estos días. Ese aristócrata británico, vuelvo y repito, conservador en algunas de sus formas de vida, se convierte en esta especie de ícono de la contracultura o de la cultura un poco de los años 60, y termina en esta que es tal vez la portada más famosa de cualquier disco de los Beatles, la portada de ese Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, es la portada. Y ¿dónde está él ahí? ¿Podemos ubicarlo, Alejandro? ¿Usted lo alcanza a ver en la foto que estamos Sí, yo lo alcanzo a ver. Yo sabía que estaba ahí. Cuando iba a poner esta portada en el libro me demoré a encontrarlo. Está de una camisa roja en la parte, yo la veo izquierda de la pantalla hacia arriba. Por ahí, dijéramos, si uno se quiere mover de izquierda a derecha como en el 20% de ese tránsito, ahí está su figura, joven. Es una foto de los años 40 o de los años 30, acompañado de algunos intelectuales, escritores. Ahí puedo ver a Edgar Allan Poe, está Carlos Marx, y están varios de quienes para los Beatles en ese momento eran sus referentes intelectuales, podríamos decirlo así. Pero hay algo de extrañeza, Juan Manuel, Mónica y Juan David, en este intelectual británico, un poco que había escrito libros para su grupo, que termine en la portada de un disco de los Beatles. Alejandro, pues nosotros estamos muy complacidos de tenerlo con nosotros esta noche. Yo quiero llevármelo, Mónica, para otro lado de la conversación, y es alrededor de la tecnología. Usted menciona por ahí en su libro las trampas crecientes de la tecnología, y yo quiero hacer un zoom en esa frase. Cuéntenos un poquito a qué se refiere con eso. ¿Usted está de acuerdo o no con que, por ejemplo, la tecnología mejora la calidad de vida de las personas? Háblenos un poquito acerca de esa frase, las trampas crecientes de la tecnología. Sí, yo creo que quienes han examinado, dijéramos de una manera panorámica desde afuera, han visto que la tecnología, Mónica, tiene esa naturaleza paradójica, ambigua. Yo no niego las grandes ventajas de la tecnología. Podríamos incluso hablar de las ventajas de la tecnología médica.
que ha aumentado de manera sustancial la esperanza de vida de los seres humanos. Pero Aldous Huxley, en esa novela escrita por allá en los años 30, Un Mundo Feliz, que algunos de los oyentes seguramente leyeron, probablemente en sus años de bachillerato, es una novela que se lee bastante en esa época, tiene una crítica a la tecnología y tiene la crítica de cómo los seres humanos podemos convertirnos con el tiempo en esclavos de nuestras propias máquinas. Y en el capítulo del libro, que es el capítulo 6 sobre el progreso, hay una frase que me parece inquietante y que yo creo que nos habla un poco a este momento que estamos viviendo, donde dice: la gente logrará amar la opresión y adorar las tecnologías que destruyen su capacidad de pensar. Y yo creo, Mónica, que tenemos que aceptar que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo, de nuevo utilizo la misma frase, paradójico. Es el tiempo de las grandes tecnologías de información que se han convertido al mismo tiempo en grandes maquinarias de desinformación. Es el tiempo donde las ideologías destructivas han encontrado en las redes sociales una forma de llegarle a mucha gente, y es el tiempo donde muchos creen que incluso algunas de las instituciones democráticas están amenazadas por esa capacidad, vuelvo a repetir tu frase, Mónica, destructiva, esa trampa de la tecnología. Entonces en el libro hay una reflexión que yo tomo de las palabras de Aldous Huxley, de su forma de entender la tecnología, de entender la ciencia, de señalar los grandes progresos, de celebrarlos si se quiere, pero al mismo tiempo señalar los peligros de la tecnología. Y yo creo que para nosotros son evidentes hoy en día. Para, por ejemplo, los oyentes que han visto este documental de Netflix, El Dilema Social, sí, se habrán dado cuenta de que las tecnologías tienen un lado inquietante, digámoslo así. Es una palabra que me gusta utilizar. Claro, un lado que todavía uno no sabe si es que no lo sabemos manejar o lo mal usamos. Puede ser que sí, pero también hay un intento deliberado para que lo usemos mal. Hay un intento deliberado para crear unas formas de adicción en esa tecnología. Entonces yo oigo muchas veces una frase, Mónica, que se dicen: lo malo no es la tecnología, lo malo es que no la sabemos usar. Pero es que usarla bien es muy difícil, porque la tecnología, redes sociales, por ejemplo, estos aparaticos que nos han cambiado la vida a todo el mundo, tienen ese componente complejo, que es difícil saberlo manejar. Y todos vivimos eso. Nosotros tratamos aquí en mi casa, ya para hablar de temas más domésticos, de tener reglas, de decir, bueno, a las 9 de la noche pongamos los celulares por allá y alejémonos, y a veces las cumplimos y a veces no. Yo aquí, saliendo de esta habitación donde tengo un estudio improvisado, tengo un adolescente que lleva por lo menos 10 horas pegados a su teléfono celular ahí, es su única forma de socializar ahora con la pandemia, pero tengo que reconocer que eso me genera todos los días algo de inquietud, esa forma como la tecnología está hoy en día en el centro de la vida de todos. Y ese es justamente un desafío que tienen desde los gobiernos hasta las empresas, porque de una parte los gobiernos ha quedado evidenciado que se han quedado cortos en términos de regulación, de otra parte las empresas creando pues grandes industrias que en algún momento no pueden llegar a controlar. Precisamente ese documental lo planteaba, y cuando uno analiza en este libro justamente, Alejandro, todas esas presiones que tienen las personas, que tiene ese ser que está allí abrumado por información, que recibe información todos los días y sobre el cual puede influir o no en su opinión, pues termina siendo la víctima, termina siendo la consecuencia. Y ahora que vayamos a hablar sobre esa novela de La Isla, que hace parte un poco de la inspiración de este libro, seguramente tendremos oportunidad para mencionar la fórmula a través de la cual, esa fórmula imaginaria a través de la cual pudiera uno pensar en ser feliz. Yo antes, Alejandro, de darle la palabra, quiero recordarles a todas las personas que nos escuchan, a todos nuestros oyentes, que estamos conectados a través de Facebook Live, que ustedes pueden seguir esta entrevista, pero vernos además, enviar todas sus preguntas a través del numeral Alejandro Gaviria en Blue 4 P0, y las leeremos en minutos. Adelante, Juan David Aristizábal. Rector, en este debate de la cuarta revolución industrial, y usted lo mencionaba ahorita, que el reto es el uso de la tecnología, llega la filosofía como un mecanismo, como un antídoto para una sociedad, aprender de filosofía. ¿Cuál podría ser la reflexión en una sociedad en la que en muchos colegios y en muchos hogares se desecha el estudio de la filosofía y, en el peor de los casos, ni siquiera se estudia?
Yo creo, Juan David, que tenemos muchos retos. Yo quisiera señalar uno que un poco parte de mi vivencia y quiero devolver el reto a academia y los profesores de las universidades. Muchas veces el problema no son los estudiantes, muchas veces el problema no son las personas que están ahí, que parecen rechazar la filosofía, sino la manera como la comunicamos. Yo creo que la filosofía, la reflexión, la vida examinada es ideal de ser plenamente conscientes del momento que estamos viviendo, ser plenamente conscientes de los desafíos de la humanidad, presentarlos a través de la cultura. Esto es de lo mejor que la humanidad ha escrito y ha pensado. Es algo que podía atraer a mucha gente, pero muchas veces, vuelvo y repito, desde la academia nos equivocamos un poco. Este libro y los otros libros que yo he escrito, Juan Manuel y Juan David, en el fondo yo no los veo como libros originales, yo los veo como libros, esfuerzos de divulgación, de tender puentes, de, si se quiere, utilizando tu mismo lenguaje, Juan David, filosofar un poco. Esto es reflexionar de manera sistemática sobre los problemas del presente y los desafíos del futuro. Y yo lo hago a través de autores que han vivido situaciones parecidas y cuyas ideas, creo yo, tuvieron en su momento una importancia y tienen, voy a decirlo con una palabra un poco extraña, cierta clarividencia. Esto le hablan también a este momento desde el pasado. Entonces yo creo que la filosofía es importante. La lucha por la atención es hoy complicada. Yo todavía, a mí me pasó algo extraño como profesor, Juan David. Yo di clases mucho tiempo. En el año 2012 me nombraron ministro de Salud, me alejé de la academia y volví en el año 2018-2019 a intentar dar clases otra vez. Y me di cuenta que los celulares ya estaban en el aula de clase y que esa lucha era difícil y que ahí había que de alguna manera ganarse la atención. Pero yo creo que bien enseñada, la filosofía sí tiene un lugar en la sociedad moderna. Y en el fondo, yo sigo creyendo, Juan David, que la reflexión, la filosofía que de alguna manera nos enseña esas virtudes del respeto y la tolerancia que hoy en día se están perdiendo, son fundamentales no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. Yo creo que estamos viviendo un momento con una pérdida de confianza tan grande en las instituciones democráticas que algunas de las democracias, por no decir casi todas en el mundo, hoy en día están en peligro. Y yo creo que por eso este tipo de conversaciones, este tipo de espacios de reflexión, este tipo de decir, bueno, vamos a salir de la urgencia de cada día y a pensar un poquito en cómo tenemos que afrontar los problemas del presente y los desafíos del futuro es importante. Entonces, en el fondo todo esto para decir que yo creo en la importancia de la reflexión, llamémosla filosofía, y creo que puede enseñarse y creo que los jóvenes pueden atraerse a este tipo de reflexiones. Yo quiero referirme, Alejandro, justamente a esa parte del libro en la que tratamos de encontrar allí tal vez esa sociedad perfecta o ese imaginario de sociedad en un momento en el que pues estamos viviendo una pandemia. A todos nos ha tocado distanciarnos, a todos nos ha tocado alejarnos, en el que nuestro fiel compañero se convirtió en el mundo digital, del internet, en el que nos tocó cambiar nuestras dinámicas de trabajo. Y usted habla allí de cómo sería, me gustaría que explicáramos esa parte, incluso si podemos sacar un apartado. Yo sé que usted como yo tenemos el libro hasta ahora, los que nos están siguiendo, aquí vamos siguiendo página a página en la medida que avanzamos por los temas y en diferentes capítulos, pero ese escenario que está inspirado en la isla sobre cómo sería una sociedad en la que quien ocupa una posición dentro de la sociedad, por ejemplo, quien desempeña un cargo, la gerente, la secretaria, el empresario, el político, se queda conforme con su lugar, dice aquí estoy, no aspira a cambiar, digamos, una sociedad que funcionara con esas reglas. No hay política, no hay religión, no hay amor, y entonces no hay guerras, y entonces no hay problemas. Hablemos un poco de esa sociedad que pinta uno allí, que encuentra y que nos pone a reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Yo no la miraría tanto así, Juan Manuel, como una sociedad perfecta. Es una sociedad que intenta ser armónica. Aldous Huxley escribe esta novela por allá en los años 60, la publica en el año 62 y se llama La Isla. Es una isla que la llama la Isla de Pala. Desde el comienzo dice que él quiere mezclar lo mejor del misticismo oriental con el racionalismo occidental. Es una
sociedad donde, volviendo al tema de la tecnología, no rechaza la tecnología, pero la adopción de una tecnología u otra está basada en una especie de consenso social. Por ejemplo, en esa isla en algún momento se presenta la disyuntiva de si deben llegar las motos o no. Y se reúnen todos en una especie de democracia participativa más o menos amplia. Y él dice de manera un poco con humor diciendo, to scoot or not to scoot, o sea, traer las motos, los scooters o no, esa es la cuestión, esa es la pregunta. Y deciden que no, deciden para vivir nosotros armónicamente. Esa tecnología nos restaría más de lo que sumaría y parece una especie de intrusión en las libertades individuales, pero colectivamente logran llegar a ese tipo de consensos. Huxley había tenido sus aproximaciones con el budismo, y tal vez el mensaje más importante de esta isla, que él describe también con cierta ironía, aunque algunos de los protagonistas tienen esa capacidad un poquito a veces de predicar más de la cuenta, pero hay dos palabras que están por todo el libro. Incluso él tiene unos pájaros que llama los pájaros Mina, que las repiten todo el tiempo, como para recordarnos a los seres humanos de dos cosas que siempre tenemos que hacer. Las palabras son atención de un lado y compasión del otro. Atención es observar, si se quiere, con asombro el milagro del universo. Mirar el mundo con los ojos del poeta, mirar el mundo con los ojos del turista. Como vemos la realidad, por ejemplo, cuando estamos en una realidad que ya no ha sido, de alguna manera, no ha ido perdiendo su esencia, bajo el peso infinito de infinitas miradas, dice el poeta. Y también la compasión. Esto es entender que todos los seres humanos, o tal vez todos los seres vivos, compartimos un mismo destino. Y ese destino es muchas veces la desazón, muchas veces es la enfermedad, siempre va a ser la muerte, muchas veces es la búsqueda incompleta de significado, muchas veces es la ignorancia fundamental, y es que muchas de las grandes preguntas sobre la vida no tienen respuesta. La vida es eso, un misterio. Hace esa lista grande, que yo resumo con una frase del poeta Jorge Luis Borges, que dijo alguna vez: todos somos voces de la misma penuria, y nos invita, vuelvo, repito, a vivir con atención y compasión en ese espacio ideal donde algunas de las pasiones políticas más destructivas se han hecho a un lado, donde todos han tenido una educación en lo que él llama el escepticismo, y donde no es una sociedad que ha resuelto todos sus problemas, porque tal vez hay un problema inherente a la condición humana que no puede resolverse, pero que es una sociedad atractiva. Ahora, el libro termina de alguna manera un poco trágica, porque una isla cercana, donde hay un dictador, invade esta isla de Pala buscando petróleo, y hay una reflexión que hace este autor sobre el petróleo que también parece para estos tiempos, ¿no? Esa capacidad destructiva desde un punto de vista ambiental, pero también desde un punto de vista político, el petróleo en general, o los combustibles fósiles, podríamos decirlo de manera un poco también más general. Estamos a esta hora conectados a través de Facebook Live y Blue Radio con Alejandro Gaviria, el rector de la Universidad de los Andes, hablando de su más reciente libro, De otro fin del mundo es posible. Le voy a leer estos 3 renglones, Alejandro. Dice, hágale, hermano. Algunos inventores de estos tiempos han propuesto una salida tecnológica a nuestra transitoriedad. Uno podría, sugieren, descorporizar la conciencia humana, subirla a algún computador de memoria infinita para luego implantarla en otro ser humano o en un robot indestructible. Y cierro con estas 2 frases, Juan David, que a usted le suenan mucho. Sin embargo, estas pretensiones no son más que fantasías de emprendedores atemorizados por la intrascendencia del mecanismo darwinista, por nuestro papel de simples recaderos del código genético. Oiga pues, Alejandro. No, ahora viéndolo, Juan Manuel, es un poco grandilocuente, pero hay una idea que ha surgido en estos escenarios, sobre todo en Silicon Valley, de que uno podría alcanzar la inmortalidad de esa manera tecnológica. Hacen una especie de upload de nuestro cerebro a una máquina, y después esas conexiones neuronales, que básicamente son lo que somos nosotros, son nuestros recuerdos, son nuestra personalidad, son nuestra esencia. Uno podría después bajarlas a otro lado, podría ser a otro ser humano o a cualquier tecnología, y ahí volveríamos a existir y lo haríamos de manera eterna. Entonces hay en ese párrafo un poco de ironía sobre eso, y se refiere a un poco a que tal vez nuestra finitud no tiene una cura tecnológica.
En el fondo, los seres humanos, lo bueno y lo malo que tiene la vida se deriva de allí, y que sería una ilusión, tal vez una ilusión vana y probablemente una ilusión peligrosa, creer que vamos a ser inmortales por cuenta de la tecnología, incluida la tecnología médica, que tampoco nos va a asegurar la inmortalidad. De pronto nos ha asegurado un poquito más de años de vida, pero no mucho más que eso. Alejandro, hablemos un poquito acerca de los cambios en el comportamiento humano. Es innegable que todas las generaciones tienen un comportamiento distinto, que cada generación en su proceso pues tiene una evolución, pero hoy estamos viendo unos cambios radicales que seguramente tienen mucho que ver con todos los temas tecnológicos, y usted lo mencionó hace un rato, y es las redes sociales. Cuénteme un poquito usted qué piensa alrededor de ese cambio en el comportamiento de la humanidad, y cómo hacer para conservar como la base de los valores, como la empatía, la compasión, que fue una palabra también que usted mencionó. ¿Qué hacer en esta era tan tecnológica? Yo creo que hay cambios importantes, Mónica, y yo veo por primera vez en tal vez 50 años un rompimiento generacional muy grande. Yo veo que hay una nueva generación de jóvenes que no comparte los valores de sus padres, incluso los miran con recelo, que están tratando de encontrar su lugar en el mundo. Vivimos una época de ansiedad también, hay una gran incertidumbre sobre el futuro, desconfianza sobre el futuro. Yo creo que el cambio climático y las grandes transformaciones tecnológicas, la destrucción de muchos empleos, la destrucción de muchas formas tradicionales de trabajo, han llevado a que los jóvenes se comporten distinto, para utilizar tu lenguaje, Mónica. Sí. Yo creo que en la historia de la humanidad, cada que aparece una tecnología, y por ejemplo ocurrió con la impresión, cuando se descentralizó el conocimiento que tenían por allá en la Edad Media unos conventos, y cada quien pudo imprimir un libro y llevar un poco y democratizar el conocimiento, eso fue una gran ventaja para la humanidad. Pero después vino una guerra religiosa donde mucha gente murió. Quienes primero utilizaron la tecnología del radio fueron Stalin y Hitler en el siglo pasado, y pudieron llegarle a mucha gente con lo que el libro llama la atención, esas sobresimplificaciones del mundo. Y ahora estamos viviendo, yo creo que una época parecida, Mónica, inquietante, donde las tecnologías comienzan a cambiarnos nuestra forma de pensar. Y hay una descentralización absoluta de la forma como nos comunicamos. Las élites de los medios de comunicación, por ejemplo, ya no existen, y eso ha empezado a cambiar nuestros comportamientos de muchas maneras. Todavía no sabemos cuál va a ser la consecuencia de esto, pero lo que el libro menciona, y este no es el tema principal del libro, pero lo menciona de manera tangencial, son los peligros de esas transformaciones tecnológicas, que tienen, como decíamos al comienzo, una naturaleza paradójica. Son buenas, nos han llevado a acceder de manera muy fácil al conocimiento, pero tienen este otro consecuencia o efecto que es complejo en mi opinión. Lo hemos visto en la pandemia. Yo seguía científicos que tenían una audiencia muy pequeña, 100, 200, 300 seguidores, ahora tienen miles de seguidores, no saben muy bien qué hacer con esto. Han podido llevarle sus ideas a mucha más gente, pero también se ha politizado en demasía el debate, por ejemplo, sobre cuáles son las diferentes medidas que deben tomar los gobiernos. Hay un tema también importante que usted acaba de mencionar, y es el tema de la comunicación, y es que ya no, como que la información no solo sale de los medios, aunque es la forma más clara de uno garantizar que la información es verídica, sino que al final, con todas estas tecnologías y estas plataformas, todos podemos compartir información, y en la medida en que no seamos responsables compartiendo la información, pues se puede generar como que se abrume una cantidad de datos que no precisamente le construyan a un país o a una sociedad. Completamente, Mónica. Tú sabes el poder que han tenido las cadenas de WhatsApp en muchos fenómenos democráticos y políticos en buena parte del mundo. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Hungría y Polonia ahora en la pandemia, donde gobiernos autoritarios han afianzado su poder por cuenta de las tecnologías, lo que ha ocurrido en Filipinas, para no mencionar el caso de los Estados Unidos, donde muchos incluso dicen hay brotes aquí y allá de violencia que parecen asemejarse a una guerra civil, y todo eso está alimentado por las redes sociales, digámoslo claramente. Rector, y entonces, ¿cómo ponernos de acuerdo en un mundo donde se necesita llegar a consenso sobre la visión, sobre el plan, sobre el proyecto a seguir?
cómo lograr construir una visión compartida en la que, al menos aunque existan disensos, uno pueda llegar a un proyecto común como sociedad. Juan David, yo creo que hay un tema muy importante, que no es del libro, pero yo creo que es una reflexión que yo tengo sobre la sociedad colombiana en este momento y también sobre otras partes. Yo creo que deberíamos, por lo menos individualmente, cada uno de nosotros hacer el siguiente esfuerzo. Si alguien piensa distinto, si alguien tiene una opinión distinta sobre el cambio social, dijéramos en el caso de Colombia sobre el proceso de paz, sobre lo que está pasando con la minga hoy en día, no suponer de entrada que esa persona que piensa distinta es inferior moralmente, porque lo que está ocurriendo en esta especie de tribalismo en el que se ha convertido la política es que el diálogo es imposible, porque yo no respeto al adversario, y no lo respeto desde un punto de vista, no es ni siquiera cognitivo, es moralmente, no lo respeto. Lo considero una persona con la que ningún diálogo es posible. Y si no hacemos un esfuerzo en eso, en ver que nuestros adversarios políticos, esto es quienes piensan distinto en algunas de las dimensiones relevantes de la vida colectiva, no son inferiores moralmente. Si no hacemos ese esfuerzo, todos y cada uno, porque todos cometemos ese error, yo creo que va a ser muy difícil tener democracias funcionales y probablemente lo que va a pasar es que estas fuerzas destructivas van a comenzar a prevalecer. Entonces yo sí tengo ese miedo. Y tengo ese miedo porque en el fondo lo que estamos viendo es que esa tendencia que tenemos los seres humanos a ponernos cualquier camiseta, esa tendencia que está ahí, que hace parte tal vez de nuestra naturaleza, de nuestros instintos, para utilizar una palabra vieja, ha sido magnificada por estas formas, estas tecnologías, estas formas muy eficientes de comunicación. Entonces allí hay un reto muy grande. Y la invitación que yo haría a los oyentes con quienes estamos dialogando esta hora es a esa, es respetar al otro por lo menos, partir de ahí. En el fondo la democracia no es solamente una institución, no es solamente unas elecciones que ocurren cada 4 años, no es solamente el Congreso de la República, no es solamente lo que vemos en los noticieros. La democracia pasa también por una actitud, por una forma de entender el mundo y sobre todo por una forma de tolerar y respetar a quienes piensan distinto. Estamos conversando a esta hora a través de Blue Radio y Facebook Live con Alejandro Gaviria sobre su más reciente libro, Otro fin del mundo posible. Es posible. Y Alejandro, quisiera nuevamente irme a un apartado que yo creo que a muchos oyentes les va a llamar la atención, que puede ser para algunos un tanto polémico y para otros nada más que una simple anécdota. Y se lo voy a leer muy rápidamente para que los oyentes sepan de qué les estoy hablando. Bueno. Por último, hablamos de la dosis. Me sugirió una dosis mediana de 200 microgramos en 2 partes. Primero 100 y después de 1 hora, otros 100. Me explicó que en dosis menores el LSD tenía un efecto estético y podría incluso servir para resolver problemas artísticos o científicos. Estamos hablando, para que los oyentes lo sepan, LSD, que es una droga sintética. ¿Y esta anécdota? Juan Manuel, el capítulo 3 del libro cuenta las experiencias que tuvo Aldous Huxley con las sustancias psicoactivas psicodélicas. Incluso la palabra psicodélico viene de una conversación que él tiene con un psiquiatra inglés. De esa conversación, unas cartas cruzadas, sale esta palabra. Él tuvo muchos contactos con estas sustancias y describe ese ensayito de sus percepciones, se lo llaman las puertas de la percepción, de cómo estas sustancias le abrieron las puertas de la percepción, les permitieron conocer y aprender el mundo de otra manera. Él hablaba mucho, Juan David, de este tema que tú has estado interesado en la educación por tantos años, de una educación no solamente en los símbolos, sino una educación para la receptividad. Esto es una educación para asombrarnos con lo que deberíamos asombrarnos, por ejemplo, con el mundo natural. Y yo cuando estaba escribiendo el libro y tenía ya 7 capítulos escritos, Juan Manuel, tal vez como un hecho de honestidad intelectual, yo dije, yo he escrito sobre lo que el otro sintió todo el tiempo, ¿no será que yo tengo que hacer lo mismo? Y me di cuenta en mis indagaciones, en mis pesquisas muy rápidamente, que estas sustancias psicodélicas que estuvieron desterradas en los años 70 y en los años 80 han tenido un gran renacer. Hoy en día las principales universidades médicas del mundo, Imperial College en Inglaterra, la Universidad de Berkeley, la Universidad de Johns Hopkins University, tienen centros especializados en psicodélicos. Lo utilizan, por ejemplo, para terapias que tienen que ver con adicciones. Ustedes saben que en los Estados Unidos la adicción a los opioides hoy en día es un problema de salud pública que mata a 70,000 personas. Entonces yo empecé a averiguar y dije, ¿qué tal que yo tenga esa experiencia? Y
había dos opciones. Una es la psilocibina, o tres opciones tal vez. Una es el yagé o ayahuasca, que es simplemente muy parecida químicamente al LSD o a la psilocibina, que son los hongos mágicos. Y yo, básicamente, siguiendo al pie de la letra lo que había hecho Aldous Huxley en su libro, básicamente es volver a vivir o a tratar de sentir lo que él sintió. Tengo esta terapia y traté de escribirlo como me dijeron que debía hacerlo, en tercera persona. O sea, yo de alguna manera me salgo un poquito, me observo desde afuera y tuve tal vez una serie de introspecciones o de miradas a mí mismo, críticas, de una perspectiva muy ética. Yo creo que de una enseñanza que me dejó todo esto, Juan Manuel, Juan David, Mónica, es la gran complejidad del ser humano. Cualquier interacción que hagamos todos los días tiene como ese componente ético, la facilidad con que podemos herir a las otras personas. Yo describo un intercambio que tuve con un migrante venezolano que pasaba por aquí, que yo me había encontrado el día siguiente, y de la complejidad que había en esa relación humana, la complicidad que fue surgiendo después de habernos encontrado el día siguiente. Hay ciertas intuiciones transitorias, no voy a decir que tengan un tema definitivo, que yo creo que surgieron de esta terapia. Y también para los oyentes puedo decir lo siguiente: cuando los investigadores médicos han hecho una clasificación de los daños colectivos o individuales que tienen las diferentes sustancias, legales e ilegales, el tabaco y el alcohol están por allá arriba y los psicodélicos están muy por debajo, no generan adicción. Hay que usarlos en forma de terapia, esto no es para cualquier persona, no son una rumba, no es un consumo recreativo, es una forma de reflexión. Hay hoy en día una gran literatura creciente en el mundo, incluso de las conexiones entre cierta espiritualidad, casi religiosa, o en algunos casos religiosa, y el consumo de este tipo de sustancias. Entonces, parte del tema del libro es ese, porque parte de las experiencias de este autor que yo relato, parte de la forma de relacionarme con el mundo es esa. Hay un autor norteamericano gringo que se llama Michael Pollan, que escribió un librito reciente que se llama Cómo cambiar tu mente, sobre las sustancias psicodélicas, que dice una cosa muy interesante. Dice: los dos grandes problemas del mundo, uno ya lo hablamos, Juan David, es el tribalismo, el otro es la forma como nos relacionamos destructivamente con la naturaleza. Y dice: las terapias con estas sustancias de alguna manera nos generan reflexiones profundas sobre estos temas, sobre la necesidad de respetar la naturaleza y respetar a los otros. Entonces hay un tema interesante. Yo anticipo que estas sustancias se van a convertir más o menos en cosas comunes en los próximos 10 años. En algunos meses, no, yo creo que ahora con las elecciones de los Estados Unidos en el estado de Oregon, ya va a haber un plebiscito para volverlas legales. Entonces tendremos usos médicos y científicos de algunas de estas sustancias permitidos en buena parte del mundo, yo creo que en algunos pocos años. Una de las cosas que me llamó la atención es que usted menciona alrededor de la especialización del mundo académico y las trampas también que nos trae la tecnología. ¿Cómo abordar esa especialización que en últimas a veces nos vuelve tan ubicaditos en solamente un pedazo y no poder entender el mundo como un sistema? Juan David, yo he combatido esa hiperespecialización del mundo académico. El mundo académico es un mundo extraño a veces, ¿no? Se llena de pequeñas parcelas, muchas veces incluso no solamente dentro de los departamentos, entre departamentos, sino al interior. Puede haber un departamento de economía donde cada uno está haciendo una partecita que no se conversa con el otro. Mis libros, en el fondo, tratan de combatir eso. En el fondo yo trato de ser algo que en la academia hoy en día es anatema, que es visto como algo que no debe estar. Yo trato de ser un generalista, o sea, trato de decir, yo creo que es importante tener cierta amplitud en el conocimiento y no hiperespecializarse en un tema, porque de alguna manera ahí sí nos desconectamos con la realidad. Volvemos a la primera pregunta que tú me hacías. Y hay allí, si se quiere, una crítica a la academia, a ese exceso de especialización que lleva a que mucho de lo que se produzca y se escribe en la academia muchas veces sea imposible de leer. Yo quiero que empecemos a cerrar muy rápidamente esta entrevista porque se nos ha pasado volando esta hora. Pasó el tiempo rápido, sí, aquí acabo de ver el relojito que hay abajo de
el computador. Gran conversador siempre. Y encuentro, pues yo no sé si gran conversador o echador de carreta o qué, pero no se fue el tiempo, Juan Manuel, muy rápido, hermano. Le cuento que tenemos cientos de preguntas a través de las redes sociales y como debo salirme, usted perdonará que puedo salirme de esta buena conversación que tenemos con el libro. Los colombianos tienen preguntas en muchos escenarios, en muchos sentidos. Me dicen cómo nos va a ir con la educación virtual el próximo año. Pero hay una pregunta recurrente que yo estoy viendo entre diferentes usuarios y tiene que ver con el futuro. Yo sé que a usted le gusta hablar mucho del presente, que usted en el libro dice, bueno, he hecho algunas cábalas, pero esto es un poco del futuro. Hablemos un poco del futuro de Alejandro Gaviria. Y es una pregunta obligada. ¿Se ve en una candidatura presidencial en las próximas contiendas, Alejandro? Juan Manuel, para ser completamente sincero, yo no me he visto mucho en la política electoral. Yo soy rector de la Universidad de los Andes hace un año largo. Como bien dijiste al comienzo de agosto, tengo un compromiso. Cuando me fueron a nombrar rector, me hicieron esa pregunta. Me dijeron, ¿usted tiene un compromiso a largo plazo? Y yo dije que sí. Y yo he querido ser siempre una persona de palabra. Yo me sentiría muy mal diciendo por allá una cosa y después irme a lo otro. Yo nunca he estado en la política electoral, nunca he estado en una elección. A mí me sacaron de la decanatura de Economía de los Andes, me pusieron allá en el ministerio, yo acepté, hice un trabajo duro. Mi paso por el sector público fue complejo. Incluso de pronto algunos oyentes recuerdan que yo tuve una enfermedad compleja, cáncer, de la que he salido, pero yo no estoy... Antes de 5 años uno puede decir que está curado de esta enfermedad. O sea, yo tengo unas vulnerabilidades de salud. A mí me parece que uno puede aportar desde otros ámbitos de la vida, que son también públicos, son también políticos en un sentido amplio. Yo no he tenido conversaciones serias sobre este tema con nadie. Insinuaciones aquí y allá, de pronto me han escrito 2 o 3 correos. Yo lo que he hecho, voy a decirlo de manera coloquial, Juan Manuel, Juan David, Mónica, es hacerme el bobo por ahora. Ahí estoy, ¿no? Es un tema que me genera inquietud porque he visto que me preguntan mucho y cuando yo hago una introspección de verdad, o sea, me examino a mí mismo y trato de decir, me gusta ese mundo, y yo digo, de pronto no. Lo que sale de esa introspección es como una reticencia. Lo voy a decir de manera completamente cándida. Fíjese usted, Alejandro, yo creo 2 cosas. Una, a usted tiene esa inquietud y nosotros encontramos aquí un por ahora que creo que es muy válido para muchos colombianos y seguramente una esperanza de que pueda haber una aceptación en un futuro. Pero fíjese usted que este es un mundo cambiante, estamos viviendo un tiempo muy cambiante y pudieron decir, como decimos los periodistas, que no se descarta esa posibilidad para esos tiempos venideros. Lo que iba a decir, uno no debería decir no, porque después uno lo que sabe, pero yo diría, si usted me dijera, Juan Manuel, bueno, señor, usted tiene que decir ya, mi respuesta sería no. La respuesta hoy es no. Sí, lo bueno es que, claro, hoy la respuesta. Sí, lo que pasa es que uno no sabe qué va a anticipar. Ahora, yo también tengo preocupaciones, ya lo mencioné, sobre mi salud, ¿no? El estrés crónico que acompaña estos cargos públicos ya me enfermó una vez, entonces yo siempre digo, me voy a meter en ese berenjenal otra vez. Es un tema complejo. Es Alejandro Gaviria, quien ha sido nuestro invitado esta noche. Alejandro, gracias por acompañarnos hoy en Blue 4.0, de verdad. No, gracias Juan Manuel, gracias por el interés, gracias por la confianza, gracias por el afecto que he sentido en esta conversación, gracias por haber leído el libro con esa atención, subrayarlo, y seguiremos conversando, ¿no? Gracias por permitirnos este espacio como de reflexión, de filosofía, como decíamos ahora con Juan David. Gracias Mónica y gracias a los oyentes y un abrazo a todos de todo corazón. Y de esta manera terminamos este Facebook Live. Gracias Alejandro, por supuesto que quedará consignado en nuestras redes sociales y estamos llegando también al final de Blue 4.0. Gracias Alejandro por acompañarnos. A las 9:57 minutos, cuando estamos cerrando esta hora de conversación, es importante, Juan David y Mónica, que tengan ustedes en cuenta que en este momento, si ustedes no saben cómo conseguir un ascenso o un nuevo trabajo, hay una gran oportunidad, hay un gran elemento y es logrando un muy buen nivel profesional. Y esto se puede dar
cuando piensan en una inversión para su futuro. Porque somos lo que aprendemos, y ese es un elemento que hay que tener allí siempre.